Bienvenidos aquí a Nómada. Hoy abrimos un capítulo nuevo, vamos a Venecia. Viajamos 300 kilómetros al norte de la península italiana, hacia la costa oriental, a buscar un refugio en el mar, Venecia. De entre las tantas ciudades creadas por el hombre a través de los siglos, Venecia probablemente es la que mejor encarna la idea de belleza, autonomía, libertad y esplendor. El ambiente en el que fue construida hace de ella una ciudad única en el mundo, proyectada hacia el mar y por esto destinada a explorar lugares lejanos de los cuales traería infinitos beneficios. Tierra de grandes exploradores y navegantes como Marco Polo, el más famoso de todos ellos, quien documentó por primera vez un viaje al profundo oriente que en Europa era considerado solo una invención. O Alvise d'Amosto, descubridor de Cabo Verde, o Pietro Querini, que importó por primera vez el bacalao después de un afortunado viaje a tierras noruegas. Con el paso de los siglos, apegados a una idea política común y un buen gobierno, Venecia se transformaría en una ciudad potente. Se transformaría en la ciudad que controló todo el mar Adriático y sus costas durante mucho tiempo. Pero si tuviésemos que definir el motivo por el cual una entera población de la tierra firme decide mudarse a un lugar hostil como la laguna veneciana, construir aquí una ciudad tan imponente, podríamos reducirlo todo a una sola palabra, a una sola emoción. Miedo. A partir del siglo V inicia una serie de invasiones armadas provocando el terror de la población en la tierra firme. Pero tal vez el evento más terrible fue la invasión de Atila, llamado también el flagelo de Dios, al comando de un ejército temible, el ejército de los hunos, exterminando una buena parte de la población en la tierra firme. Los pocos que quedaron decidieron huir. Y llegaron aquí a establecerse en el centro de una laguna, en un lugar de difícil acceso. La laguna veneciana tiene una profundidad que varía de los pocos centímetros a máximo 2 metros, lo que quiere decir que no cualquier embarcación es capaz de navegar en esta zona. Esta es la gran ventaja de la laguna veneciana, que no necesitó murallas para proteger la ciudad. El mar es la muralla. Pero obviamente construir cualquier cosa sobre un pantano representa muchísimas dificultades. Dicen que la necesidad es la madre de la invención. Esta población inventó un modo genial para construir sobre el mar. Lo que hicieron fue talar una gran cantidad de árboles en la tierra firme, bosques enteros, transportar estos troncos utilizando los ríos y embarcaciones. Una vez en la laguna, estos árboles eran utilizados como estacas, clavados manualmente por al menos 2 personas con un martillo enorme, uno a uno hasta lograr una superficie en la cual poder construir. Como podemos imaginar con esto, la construcción de la ciudad duró siglos. Pero aquí no se construyó una ciudad cualquiera, sino una ciudad destinada a gobernar el mar y a convertirse en una de las mayores potencias marítimas que ha visto la historia. Venecia es la reina del mar Adriático,
y equilibró por siglos las potencias de Oriente y Occidente. Esta es la ciudad más oriental de Italia y una de las que mayor herencia cultural posee en el mundo entero. Lo descubriremos poco a poco en los próximos episodios, no te los pierdas. Allí estamos en el barrio de San Marcos, el centro político, el centro civil de Venecia.